Hola, buenos días. ¿Cómo están? Es de noche acá, así que estoy grabando la clase de noche porque hay más tranquilidad, en realidad. Y me parece que es mejor en ese sentido. Voy a bajar a ver si ahora puedo verme sin el brillo. Ahí, mejor, sin el brillo. Sin la estantería. Bueno, quería comentarles un par de cosas y después voy a ver si podemos coordinar una videollamada porque me gustaría hablar. Estuve viendo los trabajos. Bueno, tengo que mandar las notas, sí o sí, ya las tengo que mandar sin falta. Eh, Quiero comentar un par de cosas. Sobre los trabajos del Quijote, algunos me sorprendieron y me encantaron. Me voy a poner un poco más en el medio. Tengo que reconocer que tenía miedo porque dije, uy, esto es medio difícil. Acá, mejor. Ahí. Se ven mi estantería, se ven eh, algunos perfumeros de la casa y se ve un muñeco que se supone que es de Harry Potter que a mí me gusta, que también está ahí. Bien, saliendo de ese tema, quería comentarles que estuve leyendo los textos y que los que leí en realidad me gustaron. ¿Sí? Me sorprendió porque yo estaba un poco asustada y, uy, el hijo, es difícil, es un texto difícil. Bueno, les busqué igual un texto donde tuviese bastante explicación, que no suele haber, no suelen estar tan explicados los textos, y no sé si incluso tenía algunas palabras que estaban actualizadas. El problema es ahora buscar otro sector, otro libro que tenga también palabras actualizadas y las pueda dejar y con explicación abajo. Pero bueno, voy a comentar un poco los trabajos, ¿sí? Y después voy a explicar un poco del Quijote, ¿sí? Bien, lo que voy a contar es, me encantó el trabajo, bueno, me encantaron un montón de trabajos, así que tengo que felicitar a varios. Porque primero que el Quijote es denso, es complejo, es una de las obras más importantes de la literatura, es difícil, y porque se arrimaron al Quijote y no se arrimaron para nada mal, o sea, sacaron conclusiones que están buenísimas. Una de las conclusiones que me encantó es, a ver dónde está, los tengo que encontrar, acá. Podemos apreciar una metáfora, ¿sí? Esta es la siguiente, porque el caballero andante sin amor es un árbol sin hoja, y sin su fruto, y cuerpo sin su alma. Compara la situación del caballero con dos objetos, árbol y cuerpo, bien, los cuales no están presentes en esta situación. Sí, es una metáfora, muy bien. Y también habla de esto la frase era sin hoja y sin su fruto, está seco. Lo mismo que dice el cerebro, que el cerebro está seco. O sea, miren que utiliza las mismas metáforas todo el tiempo. Eh, y Otra cosa que también es interesante es que la región donde está el Quijote es La Mancha y es una región también de gran sequía, ¿sí? No es el sector, primero España es un sector donde no llueve mucho, ¿sí? Y en esa zona menos, o sea, no es una zona muy productiva, ¿sí? Y tampoco está cerca de una costa, tampoco tenés una playa ahí, así que el tema de la sequía es un tema recurrente, es un tema por el espacio, es un tema por la comparación, por la metáfora. Bien, muy bien. Me encantó también el texto cuando hablaba de que con estas razones perdía el hombre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara solo para ello. Bien, y habla de que es una exageración, estamos hablando de Aristóteles, o sea, acá muy bien justificado, dice, se produce una exageración, ya que Don Quijote dice que los escritos de Feliciano da Silva eran tan difíciles de entender que ni siquiera Aristóteles, siendo el fundador de la lógica, podía entenderlos. Exacto.
Está exagerando, sí, muy bien. Era eso la idea, bien. Muy bien, contaron esa eso es claramente exageración, ¿sí? A nivel que Aristóteles no lo puede entender, bien. ¿Qué más? Que me pareció que estaba buenísimo. Perfecto. Sí, ahí acá hay otro que me pareció también muy interesante. El hecho de que el autor haya querido que su libro sea el más hermoso, el más gallardo, el más discreto que pudiera imaginarse, bien, también es irónico. Es una exageración y es irónico porque el personaje que presenta es un personaje ridículo. Que acá no encontré muchos que dijeran, pero que también es grotesco. ¿Sí? Está lo trágico y lo cómico en ese mismo personaje. Está el personaje degradado, ¿sí? Ese es un personaje ridiculizado, ¿sí? El cuerpo es un cuerpo viejo, avejentado, alto, largo. Bueno, hay una descripción en algún momento, me parece, del cuerpo de él. Y hay un paralelismo, que no sé si lo menciona alguno, creo que sí, que se menciona con el caballo, ¿sí? El caballo está tan viejo y tan destartalado, por así decirlo, destruido, avejentado como él. O sea, él tiene 50 años y se va a recorrer España en busca de aventuras. Piensen que un caballero de los primeros, los caballeros, la literatura que él lee es de finalización de la Edad Media, principios del Renacimiento. Él está en el 1600. Estamos hablando más o menos del que la literatura que él menciona es del 1400, 1500, ¿sí? Más o menos, 1500, 1400, finales del 400, 1492, o que es casi el descubrimiento de América, pero alrededor de 1400, finales y 1500. Depende también del sector. Y la obra es del 1600. Bien, 1605. Bien. Entonces, esos personajes épicos, esos personajes caballerescos, esas figuras heroicas de la literatura de caballería, del relato de caballería, no tenían 50 años, no tenían 40 años, tendrían 20, 18, 17, 15. En la época del relato de caballerías, que es finalización de la Edad Media, comienzos del Renacimiento, la edad más o menos de vida era hasta los 40, con suerte. Entonces, él que salga a los 50 años a batallar es ridículo. Entonces, los personajes que se le van a poner alrededor van a servir también para construir este personaje que es ridículo, ¿sí? El caballo vale menos que el dinero español. Está destartalado, viejo, flaco, ¿sí? Y vuelvo a decir, lo que dice el caballo piénselo por el Quijote, porque es un paralelo, está jugando o sea, de lo que habla del caballo es lo mismo que se podría hacer referencia al Quijote. Bien. Alguien me había hablado del caballo. A ver. Acá, sí, ya me acuerdo, no quiero decir quién. Comparación humorística. Aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, le pareció que ni Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Babieca es el caballo del Cid que era famoso. Digamos, las armas en la épica y los caballos muchas veces eran conocidos, eran famosos. Por lo tanto, él juega mucho también. Piensen que la caballería viene después de la épica, pero hay un montón de rasgos de la caballería que mantiene de la épica. Bueno, el caballero épico en general era un caballero joven, ¿sí? Las armas, las espadas, lo que usaba eran conocidas, tenían nombres. Y los caballos también, ¿sí?
no cualquiera podía ser caballero, no cualquiera podía, hacer estas hazañas que eran mencionadas. Algo que le sucede, que habéis mencionado, el Cid, eh, no es caballero por nacimiento, es nombrado caballero a los 20, 22 años. Y, ¿qué más? Y el único caballero que más o menos es viejo o más adulto, porque 50 tampoco es súper viejo, pero para la época, con la tecnología, la salud, o sea, todo lo que es, o sea, no había todo lo que es lo que tenemos nosotros como para cuidar el cuerpo, ¿sí? Entonces, una persona de 50 años en aquel momento era mucho más grande y además él no estaba como bien alimentado el personaje que haría del Quijote. El Cid es un personaje que existió, porque algunos pusieron que no había existido. Bueno, el Cid tiene existencia, por más que hay una parte que es ficción del relato del Cid, hay una parte que es real. Y fue el único de todos estos héroes épicos que realmente luchó más grande. Y más grande estamos hablando que tenía 2 hijas, o sea que podría llegar a tener 40 años con toda la furia, si no 30. Entonces estamos... Y eso era grande, era muy grande, era viejo para aquella época. Entonces imagínense con alguien de 50. Bien. Ok, bien. Bueno, entonces en general bastante bien utilizadas las hipérboles. Muy interesante la relación de lo que pusieron, esto de la ironía con el más gallardo, el más no sé qué. Claro, eso es totalmente ridículo. O sea, si tenemos un personaje que es súper flaco, que apenas puede alimentarse, que gasta todo su dinero en libros de caballería, las aventuras del más gallardo, más discreto, etcétera, es como una exageración o una ironía, ¿sí? Porque no nos encontramos con eso, nos encontramos con algo opuesto, de hecho. Bien, ya conté un poquito en general de lo que me pareció interesante. Hubo más cosas. Hay muchos que hacen mención al tema de lo marchito. Vuelvo a decir, eso está conectado, lo seco, lo marchito, está conectado con lo mismo. ¿Sí? Piensen que es todo conectado con esa idea de que el caballo no tenía piel, no tenía la piel con los huesos, era puro, era muy flaco, muy viejo. La Mancha, que era un lugar de sequía donde tampoco había producción. Bueno, el cerebro que se le seca de tanta lectura. Bueno, son todas cosas jugando con la misma idea. Hay un juego con esa misma idea de, de marchito, ¿sí? En el proceso de función, yo diría. Bueno, ahora voy a un poco explicar solo algunas partes, pero me encantaron los trabajos, quiero reconocerlo de vuelta. ¿Sí? No quiero estar mucho tiempo hablando, pero tengo que reconocer que los trabajos estaban buenísimos y que la verdad que eh, les tengo que agradecer porque tenía mucho miedo de encontrarme con trabajos eh, que no pudieran responder o no pudieran desenvolverse con un libro tan complejo como es. Y las respuestas fueron buenísimas algunas, entonces me encantó. Bien, voy a explicar un poco más del Quijote. Creo que no sé si voy a conseguir para esta semana los 2 capítulos que les quiero dar. Si no, se los mando ya para el martes. Les dejo de relajar, les dejo descansar un poco. Pero bueno, les quiero contar que bien, como yo les decía, es una novela compleja. Por lo tanto, no les estoy explicando todo de la novela. Estoy haciendo un resumen. ¿Sí? Más que resumen, yo estoy haciendo como una operación de selección de algunos elementos. ¿Sí? Esos elementos en general van a estar conectados con, por un lado, el humor, ¿sí? Y por otro lado, con elementos que sean imprescindibles de la obra, o sea, que marquen, que sean rasgos, elementos característicos, rasgos
fundamentales de la obra. Pero no voy a ponerme en detalle con cada cosa porque es una novela que podría estar un año, o sea, por eso es inabarcable. Bien. Un aspecto entonces que me parece importante es hablar de qué es la primera novela. Y la característica de la primera novela, en general, ¿sí? Nosotros hablamos en los estudios de crítica literaria, dicen que es la primera novela. Hay algunos críticos que dicen que no, que existía La Celestina, que es de 1492, justo el descubrimiento, supuestamente el descubrimiento de América, o la conquista. Pero en realidad muchos otros aseguran que surge a partir de ahí, porque se da toda una suerte de situación económica, de autor real, de construcción de individualidad, y algunos elementos que te voy a contar, los voy a resumir en tres, que se dan en esta obra. Por eso digo que es una novela. Una de las cuestiones es que en esta obra hay una multiplicidad de géneros. Eso es una característica típica de la novela, ¿sí? La novela puede tener más de un género. Uno dice, es de terror, o es de humor. Bueno, puede ser de humor, de terror, puede tener varios elementos, ¿sí? Hay uno que puede estar de manera más jerárquica, más preponderante, pero eso no quita que no estén los demás, ¿sí? Bien, entonces tenemos la obra esta del Quijote, que podemos hablar de que es una novela que tiene características del género bizantino, que ustedes no conocen, pero bueno, es cuando se van de un lugar y se pierden en el territorio y después vuelven, o cuando son dos personajes que se acompañan, que acá también sucede. Pero una familia que se pierde, que se aleja y se separa de un territorio, es típico de la novela bizantina. Bueno, es típica la novela bizantina del medievalismo, ¿sí? Es una característica de las obras medievales. ¿Qué más? La parodia de la novela de caballerías, la novela Relato de cautiverio. Él está jugando constantemente, y eso es súper interesante, con la obra. Él dice que es el autor, después se habla de que hay otro autor, después se habla de que se encontró un manuscrito en otro sector. Bueno, todo el tiempo hay un humor conectado con eso que tiene que ver con el barroco. Así que en todo caso, yo no sé si hoy, pero quizás después explico un poco más este tema del barroco. La obra está girando y se puede ubicar en dos espacios, en el Renacimiento, por un lado, porque tiene elementos típicos y características de lo que es la literatura del Renacimiento, y por otro lado, características propias del barroco. Por ejemplo, los personajes hablando de la literatura, los personajes mencionándose como literatura, esto de que haya varios narradores, esto de que se peleen entre narradores, bueno, esto de que hablen de que existe un libro, existe otro libro o que hay un libro apócrifo, bueno, todo eso tiene que ver con el barroco. Entonces está la novela de caballería, está la novela bizantina, está la novela morisca, está la novela de cautiverio. Recuerden que, no sé si lo dije, Cervantes estuvo un tiempo en prisión y él dice que construye la obra, parte de la obra en la prisión, que parte de sus ideas son desde la prisión. Bien, ¿qué más? Novela de pastores, etcétera. Al mismo tiempo también podemos decir que tiene muchos temas la novela, ¿sí? La novela no es un eje, un camino, ¿sí? Sobre el que se va, ¿sí? Es un tema que se encarga de principio a final. Eh, Pienso, a ver, algún texto que hayamos trabajado, bueno, en el Cassiari, nuestros dominios, nosotros, cuando trabajamos, era un personaje protagonista que era Cassiari, que se peleaba con alguien que tenía el mismo nombre. Aparece la hija, aparece la mujer en el hospital, por ejemplo, pero no se corre de ese eje que es la pelea que tiene Cassiari con esta otra persona, ¿sí? Y sobre todo para conquistar los dominios, el territorio en las redes.
No me salen las palabras ahora, las redes. Bien. En conclusión, el cuento tiene una sola y principal historia, una sola y principal trama. Una novela no, tiene más de una trama. Y acá van a aparecer distintas historias. Van a aparecer dos personajes que se le cruzan al Quijote y van a que tienen que interactuar con el Quijote y le va a contar su historia. Entonces el Quijote y Sancho Panza se van a quedar esperando y escuchando lo que cuentan estas personas. Entonces la trama se va a ir ramificando, ¿sí? Va a empezar a desplegarse, ¿sí? A ramificarse, hablando tanto de seco, árbol, rama, etc. Bien, y por último, entonces les dije que una novela tiene varios géneros, una novela en este caso tiene varias tramas, tiene varias historias. Y otra cosa es que en esta novela se da algo que se llama perspectivismo, que es que a la aparición sobre un tema, varias perspectivas. Entonces hay varias personas que opinan sobre un mismo tema. Bien, eso le da como objetividad, le da como verosimilitud, le da como, bueno, esto puede haber pasado, o sea, no es la subjetividad de una persona, bueno, construye una imagen de realidad, ¿sí? Ahí está jugando con una imagen de realidad, son distintos personajes que opinan sobre un tema, cada uno además va a hablar desde su manera, desde su registro, y bueno, eso va a hacer que el libro parezca tan al opuesto que los libros de caballería es tan real, ¿sí? Puede tanto con lo real. Y a ratos no. Y entonces dijimos distintas tramas, perspectivismo, distintos géneros. Y a ver qué me faltaba, ¿me falta alguno? Ah, sí. Auerbach es un escritor, un crítico, que tiene una teoría, que dice que todo héroe cuando llega a la novela cae. ¿Sí? El héroe cuando llega a la novela puede ser criticado, puede ser parodiado, puede ser ridiculizado. Aspectos que se dan claramente con el Quijote. Bien, eso es lo que propone Auerbach, que antes no pasaba, que dice que en el género épico eso no puede pasar, porque no es novela, es épica, son cantares, fueron poesía. En cambio, en la novela sí, en la novela nosotros consideramos que la novela es cercano, lo podemos tocar, el héroe es tocable, ya no es intachable, eh, se le ven los defectos y puede ser ridiculizado entonces. Bien,